Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. 242-1280 y 232-7238, los teléfonos en cabina. Enroques en el Partido Revolucionario Institucional, el tema de hoy en tu agenda legislativa, Álvaro Ramírez. Muy buenos días. Luis Fernando, buenos días al auditorio. Termina en 2 días más el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura. largo. Pero es el oficial, es el nombre oficial. Termina el segundo periodo, que es prácticamente el último de esta legislatura, lo hemos venido platicando, termina el 30 de abril, de acuerdo con lo que marca la Constitución. No están dadas en este momento condiciones, ni tampoco hay urgencia, ni premura, ni temas como para citar a un extraordinario. Habrá que ver qué heridas, profundas o no, deja el proceso electoral después de la cita con las urnas del próximo 7 de junio, y si hay por ahí alguna urgencia de sacar un tema, podría convocarse un extraordinario. Yo lo veo prácticamente imposible. Ya también hemos platicado, más del 30% de los 500 diputados federales que rindieron protesta el 1 de septiembre de 2012 solicitaron licencia. Algunos fueron y regresaron, otros sencillamente ya no volvieron, rindieron protesta a sus suplentes. O sea, estamos hablando de que 70, poquito abajo de 70% de los diputados es los que terminarán su ejercicio de principio a fin, y no porque sean muy cumplidos, sino porque para ellos no hubo hueso, o no hubo elección concurrente. Hay que recordar que hay 7 elecciones concurrentes: Jalisco, Estado de México, en fin, varias. Y entonces quienes pudieron saltar alguna candidatura para buscar otro hueso lo hicieron y dejaron su curul federal. Entonces, está dado ya el escenario para cerrar la cortina este jueves, 30 de abril, ¿no? Si no me falla el calendario, en 2 días, el Día del Niño, se acabó. Esto murió. Y desde el año pasado, a finales del año pasado, la dirigencia nacional del PRI, su presidente, César Camacho Quirós, su secretaria general, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, terminaron estatutariamente su periodo, por ahí de noviembre, si no me falla la memoria. Pero como hay este proceso electoral, los órganos de dirección, el consejo, etcétera, les permiten por acuerdo llegar hasta junio. Junio terminará, aunque ya estatutariamente concluyeron, van a entregar las cuentas de este proceso electoral. Quien está en primera línea para ocupar la presidencia del PRI es Manlio Fabio Beltrones Rivera, hoy coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional. Por eso hablo de los enroques, porque además quienes encabezan las listas de sus respectivas circunscripciones, por ejemplo, César Camacho es el número 1 de los diputados, de los candidatos a diputados plurinominales en la 5ª circunscripción. Ivonne Araceli Ortega Pacheco, quien es yucateca, ya fue gobernadora de su estado, está en el lugar 2 de la, que va a entrar sin duda, sin problema, en el lugar 2 de la 2ª circunscripción, si no me falla, no, es la 3ª. Aquí traigo mi tumbaburros. Es la circunscripción 3, que incluye Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El primer lugar lo tiene Jorge Carlos Ramírez Marín, que recientemente dejó la secretaría, la SEDATU, y el segundo lo tiene Ivonne Araceli Ortega Pacheco. Ellos entrarán sin duda. Entre ellos, precisamente, ahora que tocó a Jorge Carlos Ramírez Marín, entre Jorge Carlos, entre César Camacho e Ivonne Ortega estarán las principales funciones y posiciones de la bancada. Alguno de los 3 será el coordinador. Ahora ya no va a haber tanto debate ni jaloneo, porque simple y sencillamente desde la presidencia les dirán quién va, y todos votarán en una simulación de democracia de quién es su nuevo coordinador. Algún otro será presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Jorge Carlos Ramírez Marín ya lo fue. Por la Constitución marca que quien es el presidente de la Cámara Baja es el presidente del Congreso. Porque se supone que la Cámara de Diputados representa a los ciudadanos, a diferencia de la de senadores. Los senadores representan a los estados. Exacto. Entonces, en esta ponderación de que es más importante representar a los ciudadanos, se supone que el que preside diputados preside todo el Congreso de la Unión. Entre ellos 3 estará. Y se va
Manlio Fabio, todo parece indicar, a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, en donde además comenzará a reconstruir su aspiración a la presidencia de la República, que tuvo que declinar. Es un político profesional, a pesar de sus negativos, que son muchos, a pesar de su historia negra, que es muy negra, muy larga. Es un político profesional, supo leer los tiempos y se bajó muy a tiempo con una carta que yo recuerdo que remataba con algo así como: mañana vuelvo a empezar. Wow. ¿No? Y esos enroques los hemos visto ya, ¿no? También con esta dupla que ha hecho Manlio Fabio y Emilio Gamboa Patrón en el Senado y la Cámara de Diputados. Vaya, vemos exactamente lo mismo, y ahora se incluyen a César Camacho y a Ivonne Ortega. Son para el PRI, pues bueno, es esencial mantener este control que tiene sobre el Congreso de la Unión, desde mi punto de vista. Porque además lo han hecho ellos, nos guste o no. A ver, hubo 20 años en los que se buscaron estas reformas estructurales, que ya hablaremos el jueves del balance de la legislatura, pero que se consiguen para bien o para mal en esta legislatura. No había, yo creo que en los últimos 50 años, un presidente con tal bono democrático, por ejemplo, como cuando llegó Vicente Fox. Cierto. Y ni así pudo sacar las reformas estructurales. De Calderón, que llegó después de un fraude, pues menos. No. ¿No? Cedillo, que me acuerdo de las caricaturas de Magú, el caricaturista de La Jornada, que siempre ya al final pasaba Cedillo acostado en un sillón preguntando la hora de a ver a qué hora terminaba el sexenio, ¿no? Y así fue, efectivamente, ya fue nadar de muertito una vez que habían derrotado al PRI después de 70 años en el poder. Y el oficio de Gamboa, nos gusta o no Gamboa, el oficio de Manlio Fabio, nos gusta o no Manlio Fabio, sacaron las reformas. ¿Sí? Efectivamente, Manlio Fabio fue senador y fue coordinador de los senadores del PRI, Gamboa fue de los diputados, y después se cambiaron. Se llevan muy bien entre ellos, se dicen hermanitos, y ellos son los cachorros, por así llamarle, no porque sean hijos, sino que ellos aprendieron de la muy vieja y muy profesional estructura del priato de los años 70. Para que ubiquemos muy bien a Manlio Fabio Beltrones Rivera, comienza, o los primeros pininos en su carrera política fue como secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios. Nada más y nada menos. De Fernando Gutiérrez Barrios. O sea, también nos guste o no, yo no estoy hablando bien de ellos ni mal, simplemente es la descripción. El hombre que además inventó las traiciones, las negociaciones, las concertaciones, que podía sacar las cosas por la buena o por la mala, pero las sacaba, aunque yo creo, por lo que me cuentan, porque bueno, no nos tocó vivir, Luis Fernando, esa época, estábamos chiquitos, pero cuentan que siempre intentaba primero por la buena, ¿no? Son políticos de viejo cuño, de otra época. Y yo creo que ese fue el arte del PRI para mantenerse 70 años, dar y quitar. Dar y quitar. Dar y quitar, daba y quitaba. Pues así era. Y esa fue su magia, creo yo. Sí, yo creo que sí. Hay una crónica, no me acuerdo si era de Fidel Samaniego, ya fallecido, gran reportero y cronista del Universal, o era de Pablo Uriart, en ese momento director de Crónica, que también Fidel Samaniego era subdirector de información de Crónica, periódico en el que yo fui ahí a caer y a hacer también mis pininos en este ejercicio del periodismo, donde cuando muere Fernando Gutiérrez Barrios, muere siendo senador por Veracruz, narra la escena. No sé cuál era la pluma, si de Pablo Uriart o de Fidel Samaniego, habría que buscarlo, una pieza extraordinaria de la crónica de el velorio de Fernando Gutiérrez Barrios, y al final remataba que iba viendo cada una de las coronas, y al final había una que llevaba el nombre del comandante Fidel Castro Ruz. Wow. Hay una historia y que está recogida en muchos libros. Hay que recordar que Fidel Castro Ruz planea la Revolución Cubana en México. Sí, claro. De aquí sale el Granma de Tuxpan, sale a Cuba. Y hubo un momento muy tenso en el que la gente de derecha de la isla estaba buscando asesinar en México a Fidel Castro. ¿Cómo lo han querido asesinar? ¿No? Un día sí y el otro también, sí. ¿no? Hasta su hija, creo que, o alguna de sus mujeres participó en un intento de asesinato. Sí. Y cuenta, creo que fue una narración o una entrevista que el mismo Castro da, que Fernando Gutiérrez Barrios lo apresa, manda a apresarlo, lo mete a la cárcel, y estando en la cárcel
le dice Fernando Gutiérrez Barrios a Fidel Castro: estás aquí para que no te maten. No lo dudo, no Y lo dudo. fue un asunto que siempre agradeció mucho Fidel Castro. Bueno, pues de esos polvos, que hoy, o como era, lodos que son polvos, en fin, Sí. de esos tiempos están curtidos estos hombres, y muy probablemente con mucha posibilidad ya en los próximos meses, terminado el proceso electoral, Manlio Fabio va a la presidencia del PRI y toda la estructura de la dirigencia del PRI se va a la Cámara de Diputados. Enroques en el PRI, mi querido Álvaro Ramírez, en tu agenda legislativa. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Buenos días y gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos este martes. Quédense con ABC Radio, quédense con la programación de la estación, y nosotros les invitamos a que le den un me gusta al perfil Contigo Puebla Radio. Allá encuentran el podcast y videos con nuestros invitados. Gracias, hasta mañana. Luis Fernando Soto se despide.